Gloria a ti, Dios nuestro, gloria a ti, oh Rey Celestial, Paráclito, Espíritu de verdad, que estás en todo lugar. Tesoro de todo lo bueno y dador de vida, ven, habita entre nosotros, purifícanos de todas nuestras manchas y salva bondadoso nuestras almas. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, ten piedad de nosotros, Señor, purifícanos nuestros pecados. Soberano, perdona nuestras transgresiones. Santo, visita y cura nuestras enfermedades por la gracia de tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo tú hoy. Perdona nuestras grandes deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Amén. Que el Señor permita que hoy y todos nuestros hermanos aprendamos más de Él y damos gracias a Dios por todo esto. Padre Crisóstomo, muchas gracias. A ti, Padre Dios, te pague, muchas gracias. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a continuar entonces en estos últimos 124 cánones de los concilios, 102 y 22 del séptimo, que son como la conclusión o la recopilación de toda la legislación de los primeros 7 siglos de la Iglesia, a partir de los cuales se va a establecer el pedalión, o sea, la forma y las normas de cómo llevar toda esa doctrina de la Iglesia, toda esa enseñanza canónica de la Iglesia. Vayamos a buscar el canon 30. ¿Quién nos quiere hacer el favor de leer hoy los cánones? El 31, padre. El canon 31, por favor. Sí. Determinamos que los clérigos que oficien o bauticen en oratorios que se encuentran dentro de residencias lo hagan exclusivamente con el permiso del obispo local. Si algún clérigo no cumple de este modo, que sea destituido. Entonces el canon 58 del sínodo, particular de la Odisea, prohibía oficiar la divina liturgia en residencias, o sea, en templos no bendecidos. El presente canon entonces menciona oratorios que se encuentran dentro de residencias que no fueron bendecidas por un obispo. En reemplazo de lo determinado en el Concilio de la Odisea, se permite oficiar en ellos, pero solo con el permiso del obispo. Desde el principio de la vida de la Iglesia, hubo algunas personas que por su condición particular, económica o social o política pretendieron vivir el culto de ellos aparte, pero eso va en contra del esquema de producir o de armar comunidad. Así lo van a enseñar los padres de la Iglesia, y entonces se hace énfasis en que solo con permiso expreso del obispo se pueden celebrar sacramentos en un templo particular, privado, ya que eso no ayuda a la construcción de la comunidad de fe que es la Iglesia. El canon 32. Camilo. Ha llegado a nuestro conocimiento que en el país de Armenia, quienes ofrecen la oblación incruenta en la Santa Mesa ofrecen solo vino sin diluirlo con agua, presentando como justificación al maestro de la Iglesia, Juan Crisóstomo, quien en su exégesis al Evangelio de San Mateo dice lo siguiente: ¿por qué después de resucitado el Señor tomó vino y no agua? Para erradicar otra herejía inicua de raíz, que había quienes utilizaban agua en el sacramento. Por ello, él indicó que utilizó vino tanto cuando entregó el sacramento como después de la resurrección, cuando ofreció una simple comida sin el sacramento. Y remarcando esto dijo: del fruto de la vida, siendo que el fruto de la vida produce vino y no agua. De ello concluyen que aparentemente el maestro rechaza que se agregue agua durante la Santa Oblación. Por ello, para que no permanezcan en la ignorancia, revelamos el significado ortodoxo de la reflexión de dicho padre.
existía desde antaño la maligna herejía de los acuarienses, es decir, quienes en su oblación utilizaban solamente agua en lugar de vino. Por ello, este hombre Teóforo, rechazando la inicua enseñanza de esta herejía y demostrando que ellos se oponen directamente a la tradición apostólica, utilizó las palabras que hemos citado. Aún él mismo en su iglesia, cuya dirección pastoral le fue encomendada, enseñó a unir agua al vino en la ofrenda incruenta, indicando que la unión de sangre y agua que salió de la purísima costilla de nuestro Redentor y Salvador, Jesús Cristo, fue para vivificación de todo el mundo y redención del pecado. En todas las iglesias donde brillaron luminarias espirituales se cumple este rito que nos fue enseñado por Dios. Por lo cual Santiago, hermano de Cristo Dios en la carne, a quien primero le fue encomendado el trono de la iglesia de Jerusalén, y Basilio, obispo de la iglesia de Cesarea, cuya gloria se esparció por todo el universo, nos transmitieron en forma escrita el misterioso acto sagrado, establecieron que durante la divina liturgia el santo cáliz se debe llenar con agua y vino. También los santos padres reunidos en Cartago dijeron expresamente las siguientes palabras: que no se ofrezca en el santo sacramento nada más que el cuerpo y sangre del Señor, como nos enseñó él mismo, es decir, pan y vino disuelto en agua. Si algún obispo o presbítero no actúa conforme con el rito que nos fue transmitido desde tiempos apostólicos y no unge agua con el vino para ofrecer una oblación pura, que sea destituido por proclamar el sacramento de manera imperfecta y por malograr el rito que nos fue transmitido con innovaciones. Podríamos ver hoy que es como pues muy extenso el canon para una cosa que puede que hoy no nos afecte mucho, pero tenemos que recordar el momento en el que se sucede. Está estructurando toda la vida de la iglesia, desde el esquema teológico en la cristología, que presenta grandes dificultades en el primer milenio, hasta la estructura litúrgica. Se presentaban toda clase de argumentaciones y de ponencias que, de no haber sido corregidas, habrían llevado a que la iglesia viviera de formas muy diferentes todas sus expresiones, y la iglesia no sería una, sino que sería una cantidad de ritos agregados según el parecer de cada cual. Particularmente la idea de consagrar agua a los acuarienses viene mucho del gnosticismo, que de alguna manera consideraba que era impuro, que era dañino consumir alcohol, y entonces que eso era malo y por eso lo prohíben. Recordando que la misma escritura habla del vino en pequeñas cantidades, obviamente dice el vino que alegra el corazón del hombre. Entonces, esa primera anotación. La segunda es que hay una versión muy antigua que cuando se unía al agua por el vino decía: Señor, el vino representa a Cristo en su divinidad y al agua su humanidad. En la unión de esta agua y este vino representa la unión de Jesús con la humanidad. Muy bien, el canon 33. Padre, pero Sí. bueno, ya hablaba usted de que no aparecen las palabras de validez del sacramento y demás, pero leyendo el canon es como si tampoco se hiciera por fuerza que la materia no es importante para que exista sacramento, ¿no? Esa concepción que nace en la teología de Occidente de la forma y la esencia, pues estamos de acuerdo que obviamente no hay elementos que no son esenciales, pero la única forma de mantener la unidad de la iglesia es que en esos mínimos detalles empecemos a mirar exactamente la unidad de la iglesia y la interpretación exegética de cada una de las partes. El obispo Calixto Suer en algún ejemplo decía que cuando un avión se desvía de la ruta, generalmente lo se desvía más de un grado. Al comienzo está casi sobre la ruta. En la medida que el tiempo avanza, ese grado lo va apartando y apartando y alejando de la ruta que Padre. quiere tomar. Entonces, la idea es que cada vez que vamos haciendo modificaciones, a una le sigue otra y a la otra el otro le resta, y finalmente termina distorsionándose no solo la forma,
sino incluso la esencia malinterpretándose. Entonces, parte de la disciplina muy clara del religioso es la unidad. Padre, Sí, no sé si de pronto tienes un mal contacto con que te está escuchando muy mal, ¿cómo se escucha en este momento? muy mal, muy mal. Yo creo que todos mis hermanos tienen el mismo inconveniente. Es como un chasquido. Sí, como una interferencia, como un mal contacto ahí. Todavía en este momento. Sí, señor. Demasiado, es que es demasiado. Es como un micrófono, como que estuviera mal conectado, algo así. Sí, sí, definitivamente está un poquito complicada ahí el sonido. Pasó el sonido, el ruido, pero ahora no te escuchamos, padre. No, no te escuchamos. De pronto cambiando pater, el manos libres. En este momento se escucha distinto. Está perfecto, Muy bien. mi querido padre. Muy bien, muy bien. ¿Tenemos en la pantalla en la diapositiva o ya no? No, padre, no. Pues vamos entonces a montarla. Un segundo, listo. Bueno, Perfecto, padre, ya está entrando la imagen. muy bien. Está ahí, perfecto. Bueno, entonces decíamos que el hecho de ir permitiendo que cada uno, según su criterio y su condición y su interpretación, le dé uno u otro sentido y haga variaciones, va apartando paulatinamente de la unidad de la iglesia. Y les contaba un comentario que hace el obispo Calixto Suer en alguna entrevista. Él dice que cuando un avión se desvía de la ruta, generalmente nunca lo hace por más de 1 grado, que en un principio es casi imperceptible y se mantiene casi sobre el trayecto, pero a cada kilómetro que avanza, cada minuto que va avanzando, se va apartando más y más de la ruta. Entonces, eso es lamentablemente lo que ha sucedido, por ejemplo, con la iglesia hermana, con la iglesia romana, donde cada sacerdote, el sacerdote le va agregando, quitando oraciones, subiendo, dejando, al punto de que finalmente termina celebrando su misa. Y si yo celebro mi misa, no estoy haciendo nada. Celebramos la Eucaristía, la misa del Señor en su iglesia. Entonces, ese hecho de empezar a hablar de detalles que pueden parecer muy mínimos, como que se debe mezclar agua, como ese tipo de cosas, era la forma de atacar herejías que hoy en día les pueden parecer insignificantes, no muy valiosas, pero que en un principio de la iglesia empezaron a dividir. Comentaba también que, por ejemplo, el hecho de no querer consumir vino es propio de algunas ideas gnósticas que consideraban que eso no estaba bien por ser alcohol. Entonces, todo tipo de condiciones iban alejando, iban distorsionando. Y si la iglesia no hubiese hecho pronunciamientos claros sobre esos elementos disciplinares que, perfecto, no son esenciales, lo único que es cierto es que se terminaría afectando las formas y finalmente la esencia. Entonces, por eso es claro que ninguno de nosotros está autorizado en la liturgia a agregar reuniones de cosecha propias a su propia invención, ni a los ritos agregarle cosas diferentes a lo que las enseñanzas litúrgicas de la iglesia establecen. Si hay algún otro comentario. Muy bien. Entonces, por favor, nos lees, Camilo, el canon 33. Padre Alejandro está levantando la mano. Padre, es que no lo veo. Dígame. Sí, siga, por favor. Padre, soy el padre Mijail. Lo que pasa es que no tengo mi computador y estoy con computador prestado, por eso parece Ah, bueno, Pater. Muchas gracias por acompañarnos.
y mucha alegría de tenerlo con nosotros, padre. Muy bien. Entonces, a ver si nos quiere leer el padre Alejandro quiere participar, quiere decir algo. Albert, présteme el otro computador, por favor. Bueno, entonces, por favor, si queremos leer el Canon 33. Desde que hemos observado que en el país de Armenia reciben en el clero solo a quienes descienden de un linaje de sacerdotes, con el deseo de seguir las costumbres judías, y algunos de ellos, sin haber siquiera recibido la tonsura del orden sagrado, son designados coreutas y lectores en el templo de Dios. Por ello determinamos que quienes deseen promover a otros al clero de ahora en más, no les sea permitido considerar el linaje de los candidatos, sino que los ordenen servidores de la Iglesia, luego del examen correspondiente para determinar si son dignos o no de ser unidos al clero según lo establecido por los cánones sagrados, tengan ancestros que hayan sido sacerdotes o no. Del mismo modo, a nadie le sea permitido predicar la palabra de Dios desde el púlpito al pueblo, según el orden establecido para los miembros del clero, salvo que dicha persona sea dignificada con la ordenación mediante la correspondiente tonsura y recibida la bendición de su pastor, de acuerdo con los cánones. Si alguien es descubierto actuando en forma contraria a lo establecido, que sea excomulgado. Este canon surgió porque los armenios recibían en el clero solo personas de linaje sacerdotal. O sea, se empezó a continuar más o menos como lo que había en el Antiguo Testamento. La idea de, así como la tribu de Leví, una especie de situación similar. Entonces, además, tales personas eran designados lectores y coreutas sin ordenación. El canon condena tal conducta por ser contraria al canon 15 del Concilio de la Odisea. Con respecto a lo que está hablando aquí de los lectores, pues hoy en nuestro medio, y particularmente entre nosotros que apenas estamos en un proceso de estructurar la iglesia, es relativamente común. Préstame un mouse. Es relativamente común, o pues es lo de común ocurrencia, que la lectura la hace un miembro cualquiera de la comunidad. Pero vamos a ver en el séptimo concilio ecuménico, en el séptimo concilio ecuménico vamos a ver que se establece que la lectura solo debe hacerlo de ordinario un ministro ordenado. Entonces, esos ministerios que de pronto muy influidos por Occidente, donde pues perdieron cierta relevancia, no es el caso de la Iglesia de Oriente. Entonces, está hablando de cómo esos oficios, cuando se desempeñan sin la debida ordenación, pues es una forma irregular. Bueno, el canon 34. Considerando que el canon sagrado, el Cuarto Concilio Ecuménico 18, proclama claramente que el crimen de conspiración o el de amotinamiento está totalmente prohibido por las leyes civiles, con más fuerza se debe prohibir que esto ocurra en la Iglesia de Dios, y por ello nos esforzamos en insistir que si algún clérigo o monje es descubierto en conspiración o amotinamiento o intrigando contra algún obispo o hermano clérigo, que sea totalmente destituido de su cargo. Habíamos visto, lo recordamos en las normas, en el canon 18 del Sexto Concilio, cómo la Iglesia condenaba la participación no solo de los clérigos, sino también de los laicos en revueltas y en complot de todo tipo. Entonces, esa misma situación la refrenda este canon al decirnos que no puede participar de ese tipo de acciones que no son las propias del Estado clerical y que por esa misma razón debe de mantener absolutamente
su conducta alejada de ese tipo de acciones. De esto nos va a entonces hablar la regla apostólica número 31, el cuarto concilio en el canon 18, Cartago en el 10, el segundo Constantinopla en 13, 14 y 15. Bueno, el canon 35. No le es lícito a ningún metropolitano apropiarse o usurpar los bienes o la iglesia de un obispo bajo su jurisdicción en caso de que éste muera. Dicho patrimonio debe permanecer bajo la guarda del clero de la iglesia que presidía el nuevo presentado obispo hasta que se nombre uno nuevo. En caso de que no queden clérigos en esa iglesia, el metropolitano debe conservar la integridad del patrimonio y entregarlo al obispo que sea ordenado para esa iglesia. Entonces, miren, hay una realidad aquí que muy particularmente el séptimo concilio lo va a tocar con mucha dureza. Y es la realidad de pecado que siempre los hombres hemos vivido y que afecta de una manera muy directa a la iglesia como su carácter de comunidad humana. La iglesia recordemos que es humana y divina. Y va a ser básicamente las dos pasiones que han atormentado a la iglesia y al ser humano en su realidad espiritual, que es el apego al dinero y la sexualidad mal manejada. Son como los dos factores preponderantes. Entonces, nos pone en evidencia de que cuando fallecía un obispo, el metropolita muchas veces al tomar posesión de la diócesis que había quedado acéfala, se apoderaba de los bienes. Cuando llegaba el nuevo obispo contaba que la diócesis había sido casi desfalcada por completo, se habían llevado toda la plata. Entonces, ese tipo de cosas lamentables es parte de la realidad humana y la iglesia no ha escapado a ella. En el séptimo concilio, lo vamos a ver luego, va a ser absolutamente rígido con este tipo de situaciones de desorden económico. Pero aquí ya vemos pues esa realidad. El canon 36. Renovando lo establecido por los 150 santos padres reunidos en esta ciudad imperial, salvada por Dios, y los 630 padres reunidos en Calcedonia, determinamos que el trono de Constantinopla goce de los mismos privilegios que el trono de la antigua Roma, y como tal que se magnifique en cuestiones eclesiásticas, siendo segundo después de este, luego de los cuales debe ser considerado el trono de la ciudad de Alejandría, luego el de Antioquía, y después el trono de la ciudad de Jerusalén. Muy bien, entonces volvemos a ver la pentapatriarquía, los 5 patriarcados de la antigüedad. Entonces, establece un orden jerárquico que había tenido dificultades para en el segundo concilio. Había habido encontrones en esa definición, pero finalmente queda establecido el primus inter pares, el primero entre iguales, que era Roma. El segundo, el trono de Constantinopla, la nueva Roma. El tercero, Alejandría. El cuarto, Antioquía. El quinto, Jerusalén. Todavía hoy el segundo trono en la Iglesia Ortodoxa, después de Constantinopla, es Alejandría. Eso ha originado algún tipo de dificultades hoy. Y aunque la idea no es echarle leña al fuego, es parte de las dificultades que ha habido con el patriarcado de Moscú, que pues obviamente por ser el más grande, el más numeroso, ha querido cambiar estos establecimientos de los santos cánones, incluso hablando que la tercera Roma. La primera Roma fue donde se inicia la iglesia, la segunda Roma, Constantinopla, que yo soy la tercera Roma, pero eso va en contra de los cánones de toda la iglesia y no ese es el pensar. Es también claro que esto va a tener un desarrollo, esta doctrina, en dos sentidos. El primer sentido va a ser en que uno de los argumentos que exponía Roma es que era su primacía, su connotación se debía a que había sido la sede o que quien estaba allí era el sucesor de Pedro. Entonces establece muy claramente los concilios que no es esa la condición. Pedro es uno de los apóstoles y no hay ningún hecho especial en ello de que sea el sucesor. Era porque era la capital del imperio y luego Constantinopla lo asume porque es la capital del imperio. No hay ninguna otra consideración primero. Y el segundo elemento es que la doctrina del primus inter pares, primero entre iguales, establece el carácter
igual de toda la iglesia. Entiendo que la iglesia la formamos los bautizados y que son dos tipos o sea, hay dos personas en los bautizados, los clérigos y los laicos. Y los clérigos son tres personas. El obispo, que es sacerdote de primer grado y tiene la plenitud del sacerdocio de Cristo. El presbítero, que es colaborador del orden episcopal y es sacerdote de segundo grado. Y el diácono, que es sacerdote de tercer grado. Entonces, el obispo de una sede cualquiera tiene jurisdicción, tiene por organización de la iglesia una mayor autoridad que otro. Eso está perfectamente válido. Pero eso no es de carácter sacramental. Si el patriarca de alguna sede o el obispo de Roma fuera más que los demás, sacramentalmente, ¿quién lo consagra? Nadie puede dar lo que no tiene. Y si lo máximo es el obispo, entonces ¿de dónde sacaríamos para consagrar a alguien por encima de esa condición? Entonces se va a establecer que las sedes, Roma y luego Constantinopla, tienen primacía, más no supremacía, que son cosas diferentes. Este concepto es bueno que lo tengamos muy claro. Primacía, más no supremacía. El canon 37. Desde que en diversos tiempos han habido ataques bárbaros y por ello muchas ciudades han sido subyugadas por los inicuos, y por esta razón quien presidía tales ciudades no podía, luego de su ordenación, tomar posesión de su trono, consolidarse en él en estado sacerdotal y consecuentemente realizar las ordenaciones y todo lo que según la costumbre que nos fue transmitida debe realizar un obispo. Por ello, cumpliendo con la honra y respeto que merece el sacerdocio y deseando que el sometimiento a los paganos no sirva para perjuicio de los derechos eclesiales, decretamos que quienes fueron ordenados de esta manera y por las causas mencionadas no pueden acceder a sus tronos que no sean condenados por ello. Muy bien. Que realicen las ordenaciones a diversos rangos del clero según los cánones y que gocen del privilegio de la presidencia y que toda acción administrativa que provenga de ellos sea reconocida firme y legítima, ya que los límites de la administración no deben ser constreñidos por las necesidades temporales y los obstáculos que surjan contra su cumplimiento exacto. Hace referencia a la regla apostólica 36, a este sexto concilio en el canon 39, lo vuelvo a tocar, y los sínodos de Ancira y Antioquía. Canon 38. También ratificamos el canon establecido por nuestros padres que dice así: si una ciudad ha sido construida hace poco tiempo por el poder real o será construida con posterioridad, entonces la división de las parroquias de la iglesia corresponde a las autoridades civiles o públicas. Habíamos dicho que desde el comienzo se quiso que no solo las parroquias, sino las diócesis también obedecieran a la división de orden civil, de tal manera que fuera mucho más fácil poder determinar las instancias y las normas de orden legal, de orden civil, fueran comunes a todo un establecimiento. Era muy difícil una orden civil dada, que se aplicara solo en la mitad de una diócesis porque la otra mitad pertenecía a otra jurisdicción civil. Entonces se quiso que desde un principio eso sucediera y es lo que plasma este canon. El segundo concilio ecuménico en el canon 3 lo había hablado y en el canon 17 el cuarto concilio ecuménico. Canon 39. Viendo que nuestro hermano y coministro Juan, deán de la iglesia de Chipre, junto con su pueblo, han abandonado la mencionada isla y se han mudado a la diócesis de Heliosponto a causa de las invasiones bárbaras, para librarse de la esclavitud pagana y para permanecer como súbditos del poder del imperio de Cristo por la providencia de Dios, amante de la humanidad, y por los esfuerzos de nuestro piadoso emperador que ama a Cristo. Por ello determinamos que permanezcan inalterables los privilegios otorgados al trono del mencionado hombre por los teóforos padres, otrora reunidos en Éfeso, que la nueva ciudad de Justiniápolis goce de los derechos de Constantinopla y que el obispo amado por Dios que se instale en esa ciudad presida sobre todos los obispos de la diócesis de Heliosponto y que sea ordenado por sus propios obispos según la antigua costumbre.
ya que aún nuestros teóforos padres decidieron que se cumplan las costumbres de cada iglesia, y el obispo de la ciudad de Sicio se debe someter al deán de la mencionada Justiniápolis, a ejemplo de todos los demás obispos, bajo el poder del ya mencionado deán Juan, amado por Dios, quien cuando sea necesario ordenará al obispo de la misma ciudad de Sicio. El presente canon sirve de fundamento para la existencia de la Iglesia Ortodoxa rusa en el extranjero. Él mismo justificó el surgimiento de la Dirección Eclesial Superior del sur de Rusia en Constantinopla con derecho y jurisdicciones sobre los emigrados rusos, y para la posterior fundación de la Dirección Eclesial Rusa, que tomó forma en concilios y sínodos dentro del territorio de la Iglesia Ortodoxa Serbia. Pues estos elementos fueron transitorios, pero a partir de lo que allí surge, que es el reconocimiento de sedes muy antiguas, de mucha tradición, que por factores que son ajenos a ellas, como puede ser los factores de orden histórico, político, social, tuviese que abandonar las sedes, no se perdiera la condición de la sede apostólica, y que o de la sede pues, episcopal, y que se mantengan los privilegios, aunque tuviese que desplazarse a otro territorio. Eso entonces la Iglesia rusa tenido en cuenta luego con toda la problemática que se dio a principios del siglo XX, cuando fue mucho el clero que tuvo que salir de la Unión Soviética porque corrían peligro sus vidas, porque fueron expulsados, y se forma la famosa Iglesia Ortodoxa Rusa en el exilio, la ROCOR. Entonces, ¿cómo justificarla a partir de este canon? Entonces, miren, las situaciones son distintas, pero el espíritu de la norma ilumina las nuevas situaciones. El canon 40. Es muy bueno para la salvación unirse a Dios a través del alejamiento de la agitación mundana. Por ello debemos recibir a quienes eligieron la vida monástica con la debida prueba en cualquier tiempo, pero en relación con esto debemos cumplir el canon que nos fue transmitido por los padres. Por ello debemos recibir de los aspirantes la promesa de una vida en Dios, cuando ya es firme y proviene del conocimiento y el juicio, luego del pleno desarrollo de la razón. Quienes tengan la intención de entrar al yugo del monasticismo, que no tengan menos de 10 años, y aún para ellos queda a criterio de quien tiene poder sobre ellos de decidir si no es más beneficioso prolongar ese tiempo antes de introducirlo a la vida monástica y su confirmación en ella, ya que aunque San Basilio el Grande en sus sagrados cánones establece que las jóvenes que voluntariamente se consagran a Dios y eligen la castidad deben ser unidas al rango de las vírgenes cuando cumplen 17 años, empero nosotros, siguiendo el ejemplo de los cánones sobre las viudas y diaconisas, en concordancia determinamos la edad mencionada para quienes eligen la vida monacal, ya que el divino apóstol escribe: sea elegida solo la viuda no menor de 60 años. Y los cánones sagrados prescribieron ordenar a las diaconisas a los 40 años. Con ello se observó que la Iglesia se fortaleció y prosperó por la gracia de Dios, y que los fieles están firmes y seguros en el cumplimiento de los mandatos de Dios. Habiendo comprendido esto por completo y de acuerdo con ello, decretamos: quienes tienen la intención de comenzar su lucha en Dios deben ser signados prontamente con el signo de la gracia, imprimiendo como un sello para ayudarles a no abandonarse por mucho tiempo, a no dudar, y así estimularlo a elegir y a afirmarse en el bien. De esto hablar también el canon 140 del Sínodo de Cartago. Entonces, partiendo del hecho que la ortodoxia se fortaleció, el presente canon disminuye la edad para la toma del monacato en comparación con lo indicado en la regla 18 de San Basilio el Grande. A nosotros se nos hace simple y llanamente la visión del mundo de absurdo que se diga que no puede ser menor de 10 años, pues que de 10 años no puede tomar ninguna decisión. Pero las condiciones son muy diferentes. Decir que una niña de 13 o 14 años se va a casar, pues es prácticamente escandaloso en nuestra lógica, en nuestra realidad del mundo.
Pero no era así. Muchas de las abuelas de nosotros y a la época de nuestras abuelas, para no hablar de siglos atrás, se casaron a los 14 años, incluso menos. Era el momento. Y eso estaba indicando de que las formas de madurar por enfrentar muchas dificultades de la vida era diferente a la de hoy en día. La gente no se formaba para la acción, sino que se formaba en la acción. Entonces, esos criterios modifican el momento de madurez. Hoy hay unas edades establecidas para los ministerios, muy regentadas en cada patriarcado, pero obviamente pues no son edades tan mínimas como estas. Pero lo que sí nos está hablando es de que al momento de establecer esas edades se deben tener en cuenta los argumentos del Canon 40, del Sexto Concilio, que habla de la madurez para poder comprender el alcance del compromiso, pero al mismo tiempo de prontitud, o sea, de no sentarnos a esperar muchísimo tiempo hasta que estemos maduros. Eso sigue siendo un problema de la Iglesia, de poder establecer esas edades mínimas para la formulación de los votos de la tonsura monacal o para la elección y ordenación en los ministerios sagrados. El Canon 41. Los habitantes de las ciudades o los pueblos que deseen alejarse al claustro y vivir en soledad deben primero ingresar a un monasterio para aprender de la vida anacoreta, someterse durante 3 años al abad del monasterio con temor de Dios y cumplir su obediencia en todo como corresponde, demostrando de esta manera su deseo de elegir tal vida de todo corazón y voluntariamente, hecho que debe ser examinado por el deán local. Por ello, además deben permanecer fuera del claustro por 1 año, para que se revele aún más su intención. Entonces es cuando manifestarán un perfecto testimonio de que desean esa quietud para beneficio verdadero y no para vanagloria. Luego de ese tiempo, si permanecen firmes en su intención, que ingresen al claustro, de manera tal que ya no les sea permitido salir a voluntad de su confinamiento. Salvo cuando sea por servicio o beneficio a la comunidad o por otra necesidad con peligro de muerte, y aún en ese caso, solo con la bendición del obispo local. Quienes osaren salir de sus moradas sin que medien las razones mencionadas, en primer lugar que sean confinados en el claustro mencionado aún contra su voluntad, que luego sean corregidos por medio de ayunos y otras rigurosidades, ya que consideramos, como está escrito en las Escrituras, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces el cuarto concilio en el Canon cuarto les va a hablar y el segundo Constantinopla en el Canon cuarto va a hablar del tema. Estamos viviendo para el momento de estas reglas y va a ser también muy claro en el séptimo concilio el auge del monaquismo que nace en Egipto y que empieza en el desierto y que empieza a hacerse muy conocido y muy acogido por la gente a partir del siglo V. Va a ser la época de oro o la edad de oro del monaquismo. Entonces se legisla sobre estos temas precisamente porque es una realidad que la Iglesia vive para ese momento. Es parecido a lo que luego la Iglesia latina, cuando establece los códigos el Código de Derecho Canónico, va a establecer de unos mínimos para, en términos generales para toda la Iglesia, aunque en todos los casos sin desacatar esas enseñanzas generales, quien da la última palabra ya en definitiva es el abad, el igúmeno del monasterio, pero siempre y cuando no se desprecie ni se haga de lado estas normas que establecen los cánones. El Canon 42. De los así llamados eremitas, quienes recorren las ciudades vestidos de negro y con el cabello largo, y se relacionan entre hombres y mujeres deshonrando sus votos, determinamos: si desean cortarse el cabello y adoptar los hábitos de los demás monjes, que sean designados a un monasterio y unidos a la hermandad. Si no desean hacer esto, que sean expulsados por completo de las ciudades y que vivan en las eremitas de donde tomaron el nombre que adoptaron para sí. Entonces, sigue hablando de todo ese movimiento que se da desde el movimiento que va a ser ya luego posterior
de la vida comunitaria, pero empezando por la vida eremítica, cada uno o dos o tres solamente en una cueva, en un lugar determinado. Canon 43. Le es lícito al cristiano elegir una vida de lucha espiritual, dejar la turbulenta tormenta de los asuntos mundanos e ingresar a un monasterio habiéndose tonsurado de acuerdo con el hábito monacal, aun si fuere descubierto en algún pecado. Porque nuestro Señor dijo: al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Además, desde que la vida monacal representa la vida en arrepentimiento, entonces aprobamos de quienes se unen a ella con sinceridad y que ningún estilo de vida pasado les sea obstáculo para cumplir su intención. Es bien interesante este canon que flexibiliza mucho el pensamiento de la Iglesia, que en un principio había sido mucho más difícil. Recordemos que desde antes de que evolucionara el concepto de la confesión no solo vez en la vida tenía que ser pública, una cantidad de situaciones. Va mostrándose ese carácter de invitación a la conversión y misericordiosa en la Iglesia. Es el primer punto interesante. Y el otro punto es el hecho de que el proceso que se sigue va a ser un proceso continuo, un proceso de crecimiento en el cual va a estar acompañado por la gracia. Y esa gracia va a manifestar el arrepentimiento, que es el comienzo y el final de toda la predicación evangélica. Cuando tomamos el comienzo de la era evangélica, el momento de la encarnación, la venida del Señor, la primera voz que se oye es la de Juan el Bautista, que dice: conviértanse, el reino de Dios está cerca. Y luego cuando empieza Jesús dice: conviértanse, el reino de Dios está entre ustedes. Esa invitación continua a la conversión va a ser un factor que se va a centrar muchísimo en el concepto de la vida monacal. El canon 44. Los monjes que sean considerados culpables de fornicación o que hayan tomado esposa en matrimonio y convivencia, que sean pasibles de las penitencias que imponen los cánones para los adúlteros. Muy bien. El canon 45. En tanto que ha llegado a nuestro conocimiento que en algunos conventos, quienes traen a las mujeres que deben ser honradas con el hábito sagrado, primero las atavían con vestiduras de seda coloridas, adornadas con oro y piedras preciosas, y mientras se acercan al altar les quitan esas maravillosas vestimentas, e inmediatamente realizan la bendición del hábito monacal y las visten de negro. Por ello establecemos que esto no ocurra de ahora en más, ya que no es piadoso que quien por voluntad propia ha dejado ya toda contingencia mundana y ha elegido la vida en Dios, quien se ha afirmado en esta vida por medio de pensamientos incólumes y de ese modo se ha acercado al convento, vuelva a través de tales adornos pasajeros y perennes a recordar aquello que ya había enterrado en el olvido, y que por ello sea sometida a duda, y que su alma sea agitada como las olas del mar agitan de un lado a otro a los que se ahogan, de manera que aún derramando lágrimas no demuestra con ello compunción de corazón, y más aún, si llega a derramar alguna lágrima, como es natural, para quienes la ven perecerá más por la separación con el mundo y lo que hay en él que a causa del celo por el esfuerzo monacal. Entonces parece que era una costumbre con algún sentido, o sea, parte de esas innovaciones que a veces se van dando y seguramente con una buena intención. Se vestía con toda clase de adornos y de brocados propios del mundo, y en la medida que iba caminando hacia el altar, se iba despojando de esos adornos, de esas piedras preciosas, para luego que se bendiga el hábito, colocárselo. Entonces, puede ser que tuviera algún sentido, pero de alguna manera seguramente originaba algún tipo de conflicto, razón por la cual el concilio se ocupa de ese hecho y lo prohíbe. Ese tipo de contrastes que podrían sonar como pedagógicos, el concilio los considera inadecuados. Canon 46. Quienes eligieron la vida ascética y fueron designadas a un convento, que no salgan más. Si surge alguna necesidad imperiosa para hacerlo, que lo hagan con la bendición y el permiso de la abadesa, y aún así no deben salir solas, sino con una monja anciana,
y con una superiora por orden de la abadesa. Muy bien. No les es. No les es permitido de ningún modo pernoctar fuera del convento. Del mismo modo, los hombres que viven en monacato, que salgan del monasterio cuando surja una necesidad con la bendición de quien esté a cargo del monasterio. Quienes transgredan lo establecido por nosotros, sean hombres o mujeres, que sean sometidos a las penitencias correspondientes. Vemos que desaparece en el lenguaje ya de este momento en la forma de determinar los cánones, que era si es clérigo que sea depuesto y si es laico que sea excomulgado. No, ya habla de, se ve que ya hay una estructura más clara, en el sentido de que la penitencia o el castigo, si se quiere llamar así, tiene que tener un carácter pedagógico, de formar, que no trata de aplastar, sino de formar y dar los medios para que se pueda corregir. El canon 47. Que ninguna mujer pernocte en un monasterio, ni un hombre en un convento, ya que los fieles deben permanecer extraños a todo tropiezo y tentación, y organizar su vida de manera honesta y decente, y para que sin impedimento se acerquen al Señor. Si alguien hace esto, sean clérigo o laico, que sea excomulgado. Entonces, esta hace una diferenciación. Convento llama el lugar de vida monacal de las mujeres, de las monjas, y monasterio es el nombre que le da al sitio de donde están los hombres viviendo su compromiso religioso monacal. Canon 48. La esposa del hombre que será elevado a la dignidad obispal, que previamente se separe de su marido de común acuerdo y luego de la ordenación, que ingrese a un convento lejos de la morada de dicho obispo y que goce de la manutención de éste. Si es digna, que sea elevada a la dignidad de diaconisa. Muy bien. Canon 49. Renovando también este canon sagrado, establecemos que los monasterios que alguna vez fueron consagrados por consentimiento de un obispo permanezcan tales para siempre, y los bienes del mismo deben ser conservados para el monasterio, de manera tal que no pueden ser transformados en moradas seculares ni entregados por nadie a personas mundanas. A pesar de que esto ha ocurrido hasta ahora con algunos de los monasterios, decretamos que no debe perpetrarse más. Quien osare desde el presente actuar de este modo, que sea sometido a las penitencias canónicas. Muy bien. El canon 50. Que de ahora en más ninguno de los laicos o clérigos se entregue al juego reprensible. Si alguien es descubierto en ello, si es clérigo, que sea destituido, si es laico, que sea excomulgado. Muy bien. Entonces se condena los juegos de azar. Eso era parte del pensamiento claro de la iglesia para ese momento de la historia y no queda alejado del pensamiento de la iglesia todavía hoy. Canon 51. Pero es como más severa la pena para el laico, ¿no? No, porque la excomunión es temporal. La excomunión es por 8 días, por un mes, por 2 meses. El carácter ha cambiado, y sobre todo la concepción occidental. La excomunión en la iglesia de Occidente, por lo que nosotros vivimos, es una pena canónica que tiene reservas. En el derecho canónico latino las comunidades vienen reservadas, comunidades reservadas al obispo, comunidades reservadas a la conferencia episcopal, las comunidades reservadas a la sede apostólica. Pero tiene un carácter mucho más grave. Aquí la excomunión era simplemente la prohibición de comulgar por un tiempo, que se engalza la vida sacramental, pero era casi como una penitencia. Lo que de alguna manera hoy todavía se mantienen las penitencias de la confesión. Se absuelve el penitente, pero se le pide que esté todavía un mes más sin comulgar, o sea, haciendo oración y preparándose para ese encuentro sacramental con el Señor. Entonces, es eso. La destitución, en cambio, sí era mucho más grave, porque la devrocación es el nombre canónico. El devrocado solo podía ser vuelto a restituir a la condición clerical por el mismo obispo que lo debrocó o por su sucesor que se había muerto, pero no era un caso de común ocurrencia, pasaba mucho tiempo, pasaban años para que se pudiera revisar el caso. Entonces el concepto aquí de excomunión es un concepto pues mucho más liviano, ¿no? Muy bien. Okay. El canon 51. Este Santo Concilio Ecuménico prohíbe terminantemente
las pantomimas y sus exhibiciones teatrales, al igual que realizar espectáculos de animales o de proezas de cazadores y la interpretación de danzas sobre un escenario. Si alguien desprecia el presente canon y se entrega a cualquiera de los entretenimientos prohibidos, si es clérigo, que sea destituido del clero, si es laico, que sea excomulgado. Entonces, miren, ese canon se ha mantenido en ese momento de la historia. La función de los que vivían del teatro era mal vista. Hoy todavía de alguna manera tenemos claro que es, sin que sea un estigma, que es muy común que los artistas pues tienen una forma de ser un poquito más libertina. Entonces era como previendo ese tipo de situaciones que se daba esta condición. Pero todavía hoy en algunas jurisdicciones siento, por ejemplo, prohibido que el sacerdote haga actuación, que sea actor. Canon 52. Todos los días de ayuno de la Gran Cuaresma, salvo los sábados y domingos y el santo día de la Anunciación, no se oficia otra liturgia que no sea la de los santos dones presantificados. Muy bien, entonces establece ya una disciplina. San Juan de Smolensk brinda una buena explicación a este canon. La Gran Cuaresma es para los cristianos tiempo de arrepentimiento general y confesión de los pecados. Por ello la Santa Iglesia les impone a todos como una penitencia que en otro tiempo se imponía solo a algunos, a saber, le ofrece a los fieles solo la lectura de oraciones y de la palabra de Dios, pero no les otorga ver la realización del sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero para los débiles de cuerpo y alma y en general, para que nuestro espíritu no se debilite por la prolongada privación de los santos dones, la Iglesia nos da durante las semanas de la Cuaresma los dones presantificados. La liturgia es un solemne servicio sagrado, pero la Gran Cuaresma es un tiempo de contrición de corazón por los pecados. Por esto la Iglesia lo considera impropio y es como que no se atrevieran esos días a celebrar la liturgia completa con el espíritu compungido. ¿En qué? Pues la realidad que vivimos disciplinariamente en ese sentido. Entonces, desde que se inicia la Gran Cuaresma, el lunes limpio, recordemos que nosotros no tenemos miércoles de ceniza, sino el lunes limpio, que se ha seguido a una tradición. Cuando no había refrigeración ni nevera, y venía el invierno, que también para nosotros es distinto. Nosotros consideramos invierno porque cayó el aguacero, pero cuando conocemos los países que no están en la zona tórrida, sino más alejados de la línea ecuatorial, pues que invierno es un tiempo donde cae nieve, donde no se puede salir de casa, donde no puede trabajar. Sabía que recoger alimentos. Esos alimentos, básicamente cárnicos y lácteos, empezaba cuando empezaba la primavera y empezaron a subir las temperaturas, lo primero que se dañaba era la carne, razón por la cual se hacía una fiesta que se llamaba el carnaval, que viene de carne vale, fin de las carnes, y en una fiesta que nosotros la celebramos el tercer domingo de pre-cuaresma, se consume toda la carne. ¿Cómo quedan las alacenas donde está guardada la comida? Sin nada de carne. Como da un poquito más de esperar los lácteos, los quesos, entonces al domingo siguiente, el último domingo de la pre-cuaresma, antes del lunes santo, se consumían todos los lácteos. ¿Cómo quedan las cenas limpias? Pero se llama el lunes limpio. Y desde ese momento se tiene sobre los miércoles y los viernes la celebración de la liturgia del Proagiasmeni o de los dones presantificados. O sea, presantificados, santificados previamente, consagrados previamente cuando la liturgia del domingo. Pues en la liturgia del domingo, de cada domingo, se consagran 2 o 3 corderos. El cordero para la liturgia del domingo, el cordero para el miércoles, y se va a celebrar el viernes, el cordero para el viernes, presantificado. Y los sábados de la Cuaresma
de la Gran Cuaresma, se celebra la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo. Y los domingos de la Cuaresma, la liturgia de San Basilio Magno. Así queda finalmente la vivencia de este canon para el día de hoy entre nosotros. Si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna ampliación. Muy bien. El canon 53. Desde que el parentesco por el espíritu es más importante que la unión corporal, y como hemos observado que en algunos lugares ciertas personas luego de ser nombradas padrinos de niños en el santo y salvador bautismo, luego entran en convivencia marital con sus madres viudas, entonces determinamos que desde el presente nadie actúe así. Si alguien según el presente canon es descubierto en tales acciones, que en primer lugar reniegue de su matrimonio ilegítimo, luego que sea pasible de las penitencias de los adúlteros. El parentesco espiritual se forma al momento del bautismo entre los padrinos y el ahijado, entre el padrino y los padres de su ahijado. En Bizancio, por analogía entre el parentesco de sangre y el espiritual, había leyes que prohibían el matrimonio en caso de parentesco espiritual hasta el 7º grado inclusive, pero esto no tenía fundamentos canónicos. La ley imperial rusa, en concordancia estricta con el canon 53 del Sexto Concilio Ecuménico, prescribe que un padrino no puede tomar por esposa a su ahijada en primer grado. Y segundo, que un compadre no puede casarse con la madre viuda de su hija espiritual, segundo grado. Entonces aparece que el concepto del parentesco espiritual, que también ha sido olvidado, muy olvidado en la Iglesia Latina. Entonces va a establecer unas restricciones. El padrino no se puede casar con su ahijado o ahijada, o la madrina, pues, según sea el caso. Ni con su padre o madre viuda, según sea hombre o mujer. Entonces empieza a mostrar ese elemento bien importante, el parentesco espiritual. Entonces hay parentesco de consanguinidad, cuando se tiene vínculo genético, el parentesco de afinidad, que es el que se da en esposos, cuñados, suegras, suegros, yernos de afinidad, y el parentesco espiritual. Canon 54. Las Sagradas Escrituras nos enseñan claramente: no te acerques a ningún pariente de la carne para descubrir su desnudez. En sus cánones, el Teóforo Basilio enumeró algunos de los matrimonios prohibidos y pasó muchos otros en silencio. Lo uno y lo otro fue para nuestro beneficio, ya que, evitando muchos nombres vergonzosos, para no deshonrar la palabra con esas denominaciones, identificó la impureza en términos generales, a través de lo cual nos mostró los matrimonios ilegítimos en general. Pero como a través de este silencio y la imposibilidad de discernir qué matrimonios están prohibidos por ser ilícitos, la naturaleza quedó confundida, hemos considerado necesario tratar el tema con más detalle, y aquí determinamos: si alguien se une en matrimonio con la hija de su hermano, o un padre y un hijo con una madre y su hija respectivamente, o padre e hijo con dos primas hermanas, una madre y su hija con dos primos hermanos, o primos hermanos con primas hermanas, que sean pasibles de la penitencia de 7 años que indica el canon, evidentemente, luego de la disolución de su matrimonio ilegítimo. Entonces, empieza a establecer los impedimentos de consanguinidad o afinidad. Ya había establecido anterior los impedimentos de espiritualidad. Ahora vienen los de consanguinidad y afinidad, que en algunos casos pueden ser dispensados por el obispo respectivo según el estudio del caso, pero en todo caso necesita dispensa. Ahora, como en la característica, para quienes no lo saben, en la Iglesia latina, los sacramentos reservados al obispo
son el sacramento del orden y el sacramento de la crismación o confirmación. En la Iglesia de Oriente no, para nosotros no. Para nosotros los sacramentos los dividimos en dos clases. Los sacramentos personales y los sacramentos sociales. Entonces, los sacramentos, en tres clases. Sacramentos de iniciación, sacramentos de mantenimiento, los sacramentos sociales. Los sacramentos de iniciación, que son tres: bautismo, confirmación o crismación y comunión, son propios del sacerdote porque es para el beneficio de la persona. Lo mismo que los sacramentos de mantenimiento de la gracia, que son en la confesión y la unción de los enfermos. Ya el matrimonio y el orden sacerdotal son para beneficio de la comunidad y como tal el ministro propio es el obispo. Pues en que el sacerdote puede confirmar sin ningún problema, pero para celebrar un matrimonio necesita autorización y permiso del obispo. Entonces, él será el que finalmente da la dispensa en los casos que se requieran. Canon 55. Desde que ha llegado a nuestro conocimiento que los habitantes de la ciudad de Roma ayunan los sábados de la Gran Cuaresma en contra de la práctica eclesiástica que nos fue transmitida, ruego al Santo Concilio que se cumpla rigurosamente en Roma la regla que dice: si alguien del clero es visto ayunando en el santo día del Señor a un sábado, salvo solamente uno, que sea destituido, y si es laico, que sea excomulgado. Muy bien. Muestra que empiezan a haber ya las divergencias en la forma de la vivencia de la fe con el pensamiento, más que con la Iglesia de Roma, con el pensamiento latino, ¿no? Muy bien. Canon 56. También ha llegado a nuestro conocimiento que en el país de los armenios y en otros lugares algunas personas ingieren queso y huevo los días sábado y domingo de la Gran Cuaresma. Por ello fue considerado bueno decretar que la Iglesia de Dios, por todo el orbe, siguiendo un solo rito, cumpla el ayuno y se abstenga tanto de toda cosa que se ofrezca en sacrificio como de los huevos y el queso, que son producto de aquello de lo que nos abstenemos. Para quienes no lo cumplan, si son clérigos, que sean destituidos, si son laicos, que sean excomulgados. Muy bien. Está aclarando las condiciones del ayuno cuaresmal. El Canon 57. No corresponde ofrendar miel y leche en el altar. Esa era una norma transitoria y seguramente surgida de una costumbre que se estaba dando en alguna parte. Ya un canon anterior nos había dicho que solo se puede ofrendar en el altar, solo se puede ofrendar el pan y el vino, ni siquiera las uvas y las espigas de trigo, sino el pan ya procesado y el vino procesado. Canon 58. Que ningún laico se administre los santos misterios, asimismo en presencia de un obispo o presbítero o diácono. Quien osare actuar de este modo, que sea excomulgado por una semana, por actuar en contra de lo establecido. Así será persuadido de no pensar en contra de lo que debe pensar. Entonces, nos está contando de una práctica que se daba en ese momento. De los primeros siglos del cristianismo, durante las persecuciones ocurría que los fieles llevaban a sus hogares la Santa Comunión y se la administraban a sí mismos, con sus manos. Empero, esto llevaba a la falta de devoción. Además, como consecuencia de esta costumbre, algunos laicos querían administrarse los santos dones también en el templo y no recibir los deberes de los sacerdotes. Entonces, el presente canon elimina tal abuso y pretensión fuera del lugar de los laicos. Canon 59. Que no se realice ningún bautismo en un oratorio dentro de una casa, sino que quienes deseen ser dignos de la purísima iluminación se acerquen a la Iglesia Católica y que reciban allí ese don. Si alguien es descubierto incumpliendo lo que hemos establecido como regla, que sea destituido si es un clérigo y que sea excomulgado si es laico. Entonces, el canon 31 de este mismo concilio otorga al obispo el poder de suavizar la severidad del canon en caso de necesidad. Pues ya habíamos visto que el obispo puede dispensar, lo vimos hoy. El canon 60.
Por cuanto el apóstol proclama que el que se junta con el Señor, un mismo espíritu es, queda claro también que quien intima con su enemigo se une con él por asociación. Con respecto a quienes de manera hipócrita aparentan estar endemoniados y por la vileza de sus hábitos fingen actuar como tales, se ha decidido castigarlos de toda manera posible y someterlos a las mismas rigurosidades y esfuerzos que corresponde aplicar a los verdaderos endemoniados para liberarlos de la acción del demonio. Muy bien. Vamos a parar allí hoy. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, es el momento de que la hagamos. Yesid y Andrés, padre, están levantando la mano y también antes de, pues, ¿qué pretensión podría tener una persona para querer parecer endemoniada? Eso no está muy lejos de la realidad de hoy. Hoy todavía hay personas que una forma de llamar la atención, ahora también una forma de trastorno de alguna forma de su conducta, pretenden decirse posesos, movidos por el interés de llamar la atención, de tener un súbito protagonismo. En todos los casos, eso pues, es una falta contra la vida de la iglesia. Es un tema un poquito complicado, por eso la iglesia cada vez es mucho más celosa al momento de ir a autorizar oraciones de este tipo. Pero sí, el sentido en términos generales es ese. Es el sentido de evitar que se ponga en juego, que se maneje inadecuadamente las cosas de Dios. Edwin, ¿tú quieres agregar algo? Padre, tengo una inquietud, una duda. Pues en la Iglesia Católica Romana pues hablamos de los ministros extraordinarios de la comunión, ¿cierto? Y hace poco acabamos de leer un canon creo que sobre esa temática como tal, que en la Iglesia Católica Ortodoxa no existe. Mi pregunta es, actualmente, ¿cómo hace, por ejemplo, uno como sacerdote, o ustedes sacerdotes, para llevar? Pues sé que no hay reserva de la Eucaristía en la ortodoxa, ¿verdad? Sí, sí hay reserva. ¿Sí hay reserva? Hay reserva, se consagra el Jueves Santo y ese pan permanece incorrupto hasta el próximo miércoles santo. Padre, entonces, ¿cómo hace, por ejemplo, una persona que está enferma y quiere recibir la comunión? ¿Su merced va, o también hay ministros extraordinarios de la comunión, o cómo se hace? No, el sacerdote va. Nosotros no tenemos esa figura que además está en esencia mal designada la iglesia. Ministro extraordinario es para un caso extraordinario. Que vemos en el común de la vida litúrgica de la iglesia romana, que el sacerdote se sienta a cantar para que un ministro salga a distribuir la comunión. O sea, se convirtió en ministro ordinario. De hecho, de corriente y de ordinario es el que distribuye la comunión. Entonces, se ha alejado totalmente del mismo título del ministerio. Y no, en ningún caso. Eso es condición. En la iglesia ortodoxa la comunión la distribuye el sacerdote. Vale, padre. De ordinario. Vale, tenía muy bien. Andrés. Sí, buenas noches. Yo quería hacer un comentario respecto a la pregunta que hizo Camilo al inicio, respecto al tema de la materia y de la forma desde la sacramentología ortodoxa. Y es que, no sé si estoy mal, pero hasta donde yo tengo entendido, este esquema de materia y forma del sacramento es producto en últimas de lo que hace Santo Tomás de Aquino al asumir el esquema hilemórfico de Aristóteles. Sí. Entonces, él dice, para entender los sacramentos necesitamos saber que los sacramentos tienen materia y forma. Por eso, y luego de ahí brinca el tema de la transustanciación, que es dogma católico romano. Sin embargo, en la ortodoxia esto no aparece porque no tenemos a un Tomás de Aquino que haga algo así, ¿no?
Entonces, pero sí es interesante que podamos nosotros hacer esas distinciones, porque más que preocuparnos por la materia y la forma, o sea, por las fórmulas y por el objeto que usamos para los sacramentos, le damos relevancia a la celebración completa, o sea, a la dinámica litúrgica sacramental entera, y no solo a que si es pan, o si, ¿no? Sino es a toda la liturgia. Perfecto. Para quienes de pronto el concepto no se les maneje muy frecuentemente, Aristóteles habla de una cosa que se llama la teoría hemorfista, que habla de dos elementos, materia prima y forma sustancial. Entonces dice que básicamente las cosas pueden estar hechas de la misma materia, pero que una es diferente a la otra por la forma. Entonces desde ahí Tomás de Aquino, que para la Iglesia de Oriente tiene pues muchos bemoles, hace la apropiación que hay entre de la cual nos acaba de hablar en este momento. No es concepción nuestra. Entonces, en primer lugar, sobre Tomás de Aquino, un apunte breve, que es importante tenerlo. Tomás de Aquino, según la presentación de la teología de Occidente, cristianiza a Aristóteles. Entonces surge una gran cantidad de dudas. En primer lugar, sin tener grandes conocimientos de filosofía, sabemos que Aristóteles, para poder comprender a Aristóteles, pues necesitamos conocer los clásicos, a Platón y a Sócrates y a Platón. Pues es lo primero. Lo segundo es que Tomás de Aquino no es un experto en el idioma griego, y el griego que se hablaba para este momento de Tomás de Aquino es muy diferente al griego de los clásicos, es el griego antiguo. Entonces no sabemos, y que incluso si uno quiere comprender a Aristóteles tiene que ver incluso hasta de los presocráticos, luego los padres, los clásicos, e incluso hasta el proceso neoplatónico de Averroes y Avicenna. Ese es como el conjunto o el panorama. Lo que nosotros entendemos a Aristóteles sacando, a Tomás de Aquino sacando a Aristóteles casi como un renacuajo, así chapaleando, sin encuadrar un entorno, y se nos pone a decir cosas que definitivamente nosotros no estamos de acuerdo. En términos más simples, la Iglesia Ortodoxa conceptúa que Tomás de Aquino se trató de reinventar una iglesia. Más o menos como lo que puede pasar que alguien lo nombre director de una empresa y no encuentra manuales de funciones y vuelve y se inventa otro, hace unos nuevos. Entonces, por todo el fenómeno que se había vivido, es que el desarrollo teológico del cristianismo, como lo va a reconocer el Vaticano II en la Unidad y Redintegración, se va a dar en concilios celebrados en Oriente, concilios ecuménicos en Oriente, que la gran mayoría de su trabajo está en griego, y estamos viviendo en Europa un fenómeno donde con dificultad se leía latín, y leían unos pocos, los clérigos solamente. Entonces, en ese entorno, muchos de los desarrollos doctrinales y teológicos que luego va a asumir el cristianismo completo no estaban al alcance para ese momento de Tomás de Aquino. Casi se reinventa una iglesia. Entonces, el tomismo está muy lejos, como Andrés también lo acaba de mostrar, muy lejos del pensamiento y de la teología de Oriente. Y un elemento que Andrés dijo que es importante resaltar, en la iglesia latina, por ejemplo, en el arte de liturgia, se hablan de partes de la liturgia. Entonces, liturgia de la palabra, liturgia de la iglesia. Nosotros no hablamos de partes, son momentos de un solo conjunto. Y hablamos de partes o de momentos solamente para efectos de estudio y de comprensión, pero es todo un conjunto. No se puede aislar una parte de otra, no se puede suplir, no se puede modificar. Entonces, el concepto que Andrés nos transmite es bien importante, es el conjunto el que hace que la gracia del sacramento se dé. No es ni una palabra determinada, ni son las palabras de la consagración, ni es el acto epiclético solamente, sino que es el conjunto de la celebración. Es muy bueno el aporte de Andrés. Muchas gracias. Yo creo que hay, perdón que meto otra vez la cucharada, pero hablando ya de Tomás de Aquino, y hay otra cosa importante, y es que Tomás de Aquino significó para Occidente un eucaristocentrismo, ¿no? O sea, lo que él produce es toda una piedad eucarística de el Santísimo, la reserva, la fiesta del Corpus Christi, los signos eucarísticos, que es un fenómeno que va a afectar la piedad occidental de una manera radical hasta nuestros días, las horas santas y todo este tema.
que la tradición ortodoxa es ajeno a esto y, digamos, para bien o para mal, porque es muy interesante ver cómo para nosotros, por ejemplo, la divina liturgia no es igual a comulgar. O sea, lo importante no es solo comulgar, es una parte importante, por supuesto, pero no es solamente comulgar, que es tal vez lo que cuando nos encontramos con los católicos romanos, encontramos un poco de tensión, ¿no? Y es bueno saber que toda esta piedad eucarística no la desarrollamos nosotros justamente por lo mismo, porque no tenemos a un Tomás y porque no tenemos una edad media que desarrolle todo este proceso. Muchas gracias. Ahora, como otra píldora para acabar de agregar, hay fenómenos ligados a la teología de Occidente que para nosotros son totalmente ajenos. Partamos de la base filosófica y antropológica, que en el Renacimiento es una reconceptualización del hombre en su entorno cultural. El Renacimiento es el origen del antropocentrismo. En Oriente no hubo renacimiento. Eso nos ubica en un plano distinto. Muy bien, Alejandro Torres, ¿tú quieres participar? Alejandro. Padre, sí, solamente quería aclarar una cosa. Alejandro el padre Mijail, qué pena, pater. Sí, como le dije, es que tengo computador prestado. Bueno, sí, pater. Para dilucidar un poquitico sobre la parte de Aristóteles, para poder entender filosóficamente, vemos cómo San Agustín es el neoplatónico totalmente, y Aristóteles, y Santo Tomás es más aristotélico. Ellos dos hacen una gran diferencia respecto a las funciones espirituales. Tanto el uno como el otro enfocan la parte prácticamente de la explicación, de la, llamémoslo como de la fe, como del seguimiento de esta parte doctrinal, enfocados precisamente en la línea filosófica que cada uno tiene. La materia y la forma en Aristóteles se aleja un tanto de la concepción que tiene Platón. Entonces, eso es para diferenciar eso. Segundo, para hacer claridad sobre la visita a los enfermos, nosotros como misterio tenemos el Cordero Consagrado desde el miércoles, desde el Jueves Santo, porque dura el año completo hasta el miércoles que se terminan como los presantificados, la última, para dejar el artoforio libre para el otro día. Y se lleva no en ese portaviático que comúnmente se conoce en la Iglesia de Occidente, sino en un portaviático mucho más, dijéramos, estilizado, donde se lleva la partícula de cordero y una copita chiquita donde se pone el vino o el agua caliente, y con la cucharilla del mismo portaviático se administra a los enfermos. Precisamente el domingo yo estuve haciendo una visita en la clínica de Colsanitas y exactamente eso fue lo que se hace. Sí, padre, qué bueno esa aclaración. Y para los que a veces no queda claro, ¿cómo que agua caliente o vino sin consagrar? No. El cordero que está reservado en el artoforio, en el sagrario, ha sido inmerso, sí, el pan ha sido inmerso en vino. Claro. O sea, hay pan y vino. Cuando se le echa el agua caliente, como dijo el padre Mijail, ya simplemente volver a hacer líquido ese vino que ya está, ese vino consagrado que ya estaba en el pan. Sí, porque como se cristaliza, se hace necesario un poco de agua caliente para ablandarlo, pero no es por nada, porque ya están inmersas la sangre y el cuerpo. Las dos formas eucarísticas. Muchas gracias, padre. Muy buenos aportes. Muchas gracias. Ok.
También Andrés quiere decir algo más y Edwin también. Andrés. No, no, señor, es que no había bajado la mano. Disculpe. Bueno. ¿Y Edwin? ¿Tampoco había bajado la mano? No, yo sí quería comentar algo Sí, dime. que aunque no lo he encontrado en ningún artículo ni en ningún libro, y quizás sea una experiencia o más de algo que se supo en privado en la iglesia o en Occidente, y fue que Santoto, luego de terminar esa gran obra de la Suma Teológica, en medio de su misticismo y demás, se da cuenta que las cosas no eran así. Pero esa experiencia no la toma en cuenta Occidente y acoge la Suma Teológica como algo veraz. Es una anécdota que se cuenta mucho en los seminarios cuando uno comienza a ver la Suma Teológica y termina viéndola. Normalmente la escuché de los padres de Dogma en los seminarios en el cual estuve, y pues que aunque no se encuentre escrito, sí hay esta experiencia conviene también pues mencionarla en este momento, ¿no? Porque realmente tanto trabajo para que Santoto termine diciendo eso nos debe dejar un gran interrogante pues a nosotros en este proceso de formación también. Muy bien. Concluyendo el tema, Tomás de Aquino no es considerado santo en la Iglesia Ortodoxa y su trabajo teológico es en primer lugar de un enfoque teológico totalmente distinto. Es una metodología apofática y la teología de Tomás de Aquino es totalmente catafática. Entonces son visiones teológicas muy diferentes y de las cuales nosotros estamos absolutamente alejados. Muy bien. Si alguien más quiere aportar, compartir. Bueno, le damos gracias a Dios que nos ha permitido encontrarnos hoy. Le pedimos al Padre Mijail que nos haga la oración de conclusión. Santísima Trinidad, ten piedad de nosotros, Señor, purifícanos de nuestros pecados, soberano, perdona nuestras transgresiones, santo, visita y cura nuestras enfermedades por la gracia de tu nombre. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta jornada de trabajo y en tus manos ponemos nuestro descanso, que sea de buen provecho para quienes tenemos la responsabilidad de dirigir, de orientar y de acompañar al pueblo santo de Dios. Amén. Amén. Pater, regálanos la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca siempre. Amén. Amén, que así sea. Muchas gracias, Padre. Una feliz noche para todos. Que descansen. Y con la ayuda del Señor nos vemos la próxima semana. Padre, una preguntita. Sí, Padre Bartolomé. El Padre Misael, él no está en Colombia o que no se ha vuelto a conectar con nosotros. Sí, Padre, él está fuera del país. Pues sabemos que Patricia, la presbítera, estuvo bastante enferma. Durante un tiempo tuvo que salir de Bogotá. Y ahora él está fuera del país pues, por situaciones de su trabajo. Pero saben que está más informado el padre Mijail, si nos quiere contar algo. No tengo en este momento ninguna información sobre él. Yo creo que su gracia, Timoteo, ya